Luis Durán Rojo, presidente del Partido Morado, está con nosotros. Recuerden que la semana pasada conversamos con él, fue la semana pasada, la semana pasada. Conversamos con él y nos anunció un viaje a Tacna. Ha llegado en la mañana, se ha reunido con los militantes y nos ha dado un espacio para conversar aquí en Radio 1 con el Partido Morado, que por lo que recuerdo tiene un solo parlamentario. Y durante la semana como que se infla y se desinfla los ataques contra el Partido Morado por el tema de las consultorías. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por venir a Radio 1, por acompañarnos acá en la cabina de nuestra emisora y bienvenido a la ciudad de Tacna. Al contrario, yo tengo que agradecerte a ti por la posibilidad de que me permitas conversar con todos tus escuchas, que no son pocos, y como te prometí la semana pasada, al primer lugar donde iría llegando a Tacna sería tu programa. Lo agradezco mucho y aprecio muchísimo tu trabajo, buscando siempre, entiendo por lo que he escuchado, buscando siempre la verdad. Es un valor que a veces uno no encuentra en esta sociedad, pero que tiene que hacerlo. Y tú me contabas justamente sobre el ataque al Partido Morado. Yo estoy realmente muy molesto porque esto ha sido una reacción frente a la honestidad con la que hemos tratado a la presidenta cuando la visitamos, y nosotros le hemos mandado una carta notarial al ministro. Ya. Evidentemente el ministro ha buscado zafarse del asunto tratando de decir: yo no me he referido al Partido Morado sino a sus militantes. Bueno, y diga usted cuáles son los militantes, no sabe qué decir. Ha hecho algo así como que, y si no le doy lo de las consultorías voy a pedir disculpas. Así es, ¿no? Lo cual le quita, ¿sabes qué? Muestra un problema de los políticos peruanos. No tienen ni hidalguía de reconocer sus errores. Y lo que nosotros vamos a hacer, yo te lo digo con absoluta honestidad, es lo vamos a querellar. Porque nosotros creemos en la ley y creemos que lo que ha hecho como respuesta es una sacada de su responsabilidad. Él debió decir: miren, yo no me refería al Partido Morado y discúlpenme, y se acabó. Pero yo no quiero permitir más que hayan este tipo de ataques contra un partido como el Morado, cuyo única finalidad es tratar de impulsar una racionalidad en la política peruana. Y no voy a parar hasta que esto funcione en el mejor sentido. Que él pida disculpas, sea porque el juez se lo manda a decir, o sea porque él de mutuo propio lo hace. Todavía tiene oportunidad de hacerlo, tiene. A ver, digamos, desde la derrota electoral, que ya la han asimilado, y todo lo que sucedió, la salida de Guzmán y todo, han permitido mucho ustedes de que les caigan encima. Vamos a ponerlo al revés. Antes se permitía mucho. Ya. Lo que nosotros hemos recibido, te lo voy a decir así con absoluta honestidad. Nosotros hemos recibido un partido que perdió su inscripción por una mala interpretación de la ley. Ya. En el peor momento nos quitaron la inscripción, cuando había la posibilidad de que los dirigentes del partido que habían estado con nosotros pudieran postular a elecciones. Se fueron. Entonces hemos recibido un partido en UCI. Y lo que hemos hecho después de un año y más es recomponer institucionalmente la fuerza, y lo que hemos hecho, batallado por defender. Te voy a contar un caso donde también se nos quiso poner entre las cuerdas. La gente dice: el Partido Morado es un partido que defiende los derechos de las minorías sexuales. Eso es verdad. Entonces es un partido contra el país. Yo le digo: ¿en qué momento defender la libertad de las personas es contra el país? También defiendo el derecho de los empresarios a hacer riqueza. También defiendo el derecho de los trabajadores a luchar por sus derechos sociales. La libertad no se puede dividir. La libertad es una sola. Y yo creo que hemos salido de ese punto en el que nos habían atacado encimándonos a decir: ustedes son unos frívolos, entre comillas, porque defienden derechos de minorías. Defender minorías no es frívolo, pero si tú le adhieres a eso, la idea de que tú defiendes a todas las libertades de todos, creo que avanzamos y hemos salido de esa situación. No creo que haya hoy día en el Perú alguien dentro del espectro político, por lo menos, dentro de la sociedad, que crea que el Partido Morado solo defiende a algunas minorías, solo defiende ciertas cosas. Nos habían encimado, nos habían puesto en un rincón, y creo que parte de la responsabilidad también fue nuestra. A ver, ¿los habían puesto en un rincón o eran el muñeco al cual había que golpear? Porque los radicales de cada lado, de derecha e izquierda, que coinciden en sus lados más radicales, necesitan un enemigo, necesitan a quien golpear, necesitan algo. ¿Para qué? Para que la gente pelee, para que la gente se enfrente, para que la gente esté cara a cara, y han logrado que el país hoy esté en esta circunstancia y en
en esta situación, o sea, lo vivimos con mayor intensidad en la segunda vuelta, digámoslo así. Sí. ¿No? Ahí, acá es pelea y las familias se peleaban entre ellos, los amigos se peleaban entre ellos, y había que atacarse entre ambos, y eso continuó durante el gobierno de Castillo, ha continuado posteriormente el gobierno de Castillo, continúa Boluarte y hoy continúa. Morados, a quien califico de caviar, eran a quien tengo que atacar de uno o de otro lado, te caviarizo a ti, era una de las principales acusaciones que había, y era ponerte, o sea, no era decir lo que dices tú, era dar libertades, no, ese quiere vivir del Estado, ese no sirve, no es un timorato, es un blando, no toma decisiones, necesitamos cosas radicales de derecho, de izquierda, cada sector apuntaba a eso. Sí, mira, a ver, dividamos dos momentos. Primero veamos las elecciones. Yo creo que efectivamente lo que se quiso hacer en esas elecciones es poner al partido como un partido neutro, que no era capaz de ir más allá de zonas comunes que tenía. Y eso es verdad, y yo lo acepto, pero creo que el partido falló. Porque el partido y sus dirigentes, yo incluido, y sus candidatos, no supimos salir de ese rincón donde nos pusieron. O sea, si a ti te pegan contra un rincón y te dicen ciertas cosas, tú lo que tienes que hacer es salir y explicarle a la ciudadanía en lo que crees, en lo que sientes. Por eso es que las regiones no votaron por nosotros. No solamente porque nos encimaran, sino porque no tuvimos capacidad de respuesta. Yo esa es la mayor autocrítica que quiero hacer. Nosotros hablábamos de tú al centro. No sé si te acuerdas que en la campaña decíamos tú al centro. Muy bien, ¿qué es tú al centro? ¿Qué es eso? En medio de un fragor, de una lucha ideológica muy fuerte que se estaba librando en el Perú. No lo supimos hacer. Nos faltaron fuerzas. Pero tú tienes razón en algo. El centro, como concepto, parece neutral. Así lo ve la gente. Bueno, nosotros no somos neutrales. Nosotros creemos en dos cositas que te las quiero contar rápidamente porque eso nos permite salir de esa situación. En lo primero en lo que creemos es que la vida de un país no se soluciona con violencia. No se soluciona, discúlpame, pero no se soluciona. La extrema izquierda dice que para que el país crezca o mejore hay que incendiarlo todo. La violencia es la parte de la historia, Marx. La extrema derecha dice, si tú no eres mi amigo, eres mi enemigo, por lo tanto te tengo que incendiar, te tengo que destruir. Eso es Carl Schmitt, eso es el inicio del fascismo alemán. Muy bien. ¿Qué propone alguien razonable? Lo que vivimos en la vida cotidiana no nos incendiamos, en las familias tratamos de cooperar, tratamos de entrar en racionalidad. Muy bien, esa es la primera cuestión en la que cree el Partido Morado. No es neutral, no quiere violencia, pero defiende derechos. Y ahí va la segunda cuestión. Libertad y progreso. Libertad de todos. Respeto a la gente. ¿Qué es lo que le está pasando a la señora Boluarte y a su gobierno? Yo se lo dije. Le dije, mire, capaz, señora Boluarte, el problema de que haya más de 60 muertos en el Perú es porque usted no ha tratado con respeto a la gente. ¿Y por qué no la ha tratado con respeto? Porque usted no ha sabido diferenciar del violentista, del que quiere incendiar todo, del ciudadano que protesta porque siente que es su deber constitucional, personal, salir a la calle para decirle esto no me gusta. Cuando usted mezcla, cuando usted, digamos así, terruquea a todos, lo que está generando es una falta de respeto para las personas. Entonces, nos van a seguir haciendo esto, pero yo creo que el Partido Morado tiene que tener la capacidad, la está teniendo, de reaccionar y de responder en todo orden de cosas. Como te he dicho, con el ministro de Educación, una cosa es que el ministro de Educación diga, hay algún militante del Partido Morado que estuvo o que fue contratado, pues que lo diga, eso no sé si existe, pero otra cosa es que diga que la SUNEDU y el MINEDU son los instrumentos para que el Partido Morado se financie. Eso es inaceptable. Eso nunca ocurrió porque además, fíjate, no ha podido dar ninguna prueba. Esto va a ser el mayor ridículo de la historia. El mayor ridículo, te lo aseguro. Pero ¿qué está detrás? Matar al mensajero. Porque ¿cuál es el problema en realidad? Que ellos quieren, con apasionamiento, yo no sé de qué tipo, tratar de evitar que siga la reforma en la universidad. No, pero sí se sabe. O sea, del lado de la izquierda quieren seguir tomando las universidades nacionales y del lado con su tema referido a la autonomía universitaria, y del lado de la derecha quieren el indulto a las universidades que no pasaron y le que sirven de caja a sus partidos políticos. Podemos, el fujimorismo también tiene sus universidades y sacan plata de caja ahí, el propio Acuña también saca plata de esas cajas. O sea, ambos lados quieren bajarle los estándares para seguir vendiendo universidad y copando universidad. Estoy de acuerdo contigo, pero eso no es suficiente para explicar esto. Hay algo más.
Y yo te voy a decir que hay algo más. Yo creo que hay una lucha de ideas muy fuerte. ¿Cuáles son las ideas? ¿Las personas tenemos la libertad de pensar y hacer nuestras vidas o no? La derecha le tiene miedo a la libertad, la derecha peruana, y la izquierda le tiene miedo a la libertad. Es curioso que la extrema izquierda y la extrema derecha sean tan conservadores en su manera de entender el mundo y de tenerle tanto miedo a lo nuevo. Nosotros no somos así. Nosotros creemos en la libertad profunda de la gente. Lo nuevo no es malo. Que una persona tome decisiones sobre ciertas cosas no es malo. Que defendamos el enfoque de género en el Perú es bueno. Es necesario para ayudar a que las mujeres salgan adelante. Que defendamos el derecho de los jóvenes a su futuro no es malo. Que o sea, es una lucha derecho, ideológica. Que se defiende el derecho a tener una buena educación, a tener educación de calidad. Eso es lo mejor que le puede pasar al Perú. ¿Cómo me revienta ver a chicos que terminan la universidad y que lo único que piensan es que con ese título tienen que quedarse permanentes en la administración pública o como ingenieros, arquitectos, abogados? Y yo digo, y la aspiración que debes tener para crecer con tu empresa o asociarte con amigos, que el Estado participe para que crezcas como profesional. A los 24, 25 años ya están en la administración pública hasta los 65. Eso no es tener un futuro, o sea, mirar diferente. ¿Para qué te sirve la educación? Y eso es nuevamente el miedo a la libertad. Porque si tú has formado a un joven para que busque a los 20 años estabilidad por encima de libertad, entonces la educación no es buena. El mundo que viene, el mundo que vivimos es un mundo de innovación, pero para innovar tu cerebro tiene que estar en la capacidad de no tenerle miedo a lo que viene. A mí me parece, todo eso que has dicho, descrito la situación es correcta, pero creo que acá hay un problema ideológico más grande. Y eso es a lo que le tenemos que dar respuesta. Los extremos le tienen miedo verdaderamente a la libertad de la gente. Creemos que en el Perú la gente tiene que ser libre. Especialmente, y lo quiero decir con total claridad, especialmente los más débiles. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién los protege? Pero además, ¿quién les ayuda a entender la libertad? Porque si tú te has dado cuenta, el populismo peruano, desde, ya estamos hablando de 50 años, ha consistido en darle cosas a la gente, no de enseñarle a pescar. Enseñarle a pescar es darle libertad. Esa es la propuesta del Partido Morado, libertad y progreso. Ya, así pero es hay un término que no lo dijeron. Centro republicano. Me lo dijo un candidato al Congreso acá, Soledad Wilson, que está al frente tuyo. Arrugaron la nariz. No, con excuse me, ¿cómo se consume? O sea, a una zona sur del país que no siente Estado, que no cree que no hay una república y que lo ves ahora en las movilizaciones, le dicen soy centro republicano. Pues no, yo no quiero eso, ¿sí? Acepto el centro me dice calidad, hacer las cosas bien, pero republicano no, acá tiene que haber una reforma, un cambio, una modificación. Republicano, por lo menos para acá y para dentro de lo que es mi opinión, hacia el sur es mantener el status quo. Ya. Gracias por la pregunta. Estamos ahorita en un debate intenso sobre cómo transmitir y comunicar lo que somos. Hasta ahora ha sido una comunicación desde los círculos de Lima, por eso es que el Partido Morado tiene mucha aceptación en Lima, pero no ha sabido llegar a las distintas idiosincrasias. Vamos a usarlo en otro término, ¿ya? ¿Te les puede sonar mejor la palabra alas y raíces? ¿Eso suena más? Yo soy de Huancayo. Te voy a contar cómo vivimos allá para que lo veas. Alas significa pensar en el mundo que viene. Ya. Estar en lo más alto para poder ejercer tu libertad de todo tipo, económicas, políticas, sociales. Y raíces significa construir tu identidad. Tú no puedes extender alas si no sabes lo que eres. Ya. El centro republicano consiste en esto. Nosotros, como sociedad, tenemos una institución mala, que es el Estado peruano, pero tenemos detrás de eso una gran tradición de libertad, que Basadre, por ejemplo, la propuso aquí en TAC. Entonces, ¿cómo hacemos como sociedades para sentirnos parte de un colectivo que nos ayuda a progresar, pero a la vez somos absolutamente libres? Esa es la propuesta nuestra. Así de sencilla. Voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo le llamamos en otras partes? Le llamamos libertad y progreso para todos. Entonces, ¿el Estado ha fracasado? Ha fracasado. ¿Pero tenemos Estado o no tenemos?
tenemos que tener. No, pero ¿lo tenemos o no? Lo tenemos. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿hay que incendiar este Estado para empezar de nuevo? ¿O podemos construir bien enfocados y cambiar este Estado de raíz? Esa es la pregunta. Nosotros queremos cambiar este Estado de raíz. Yo no creo en que la violencia pueda construir nada en una sociedad. Por lo tanto, cambiar el Estado, construir un nuevo Estado, para mí es una aventura al fracaso. Lo que tenemos que hacer es cambiar esto. ¿Con qué se cambia? Con técnica, con gente técnica. Se cambia con capacidades políticas de gestión, pero y sobre todo con nobleza política, que es lo que no hay. Los dos primeros hay en el Perú, pero los políticos no son nobles. Y ahí no fallaron cuando asumió la presidencia Sagasti, lo dejaron solo, porque yo escuché creo que fue Guzmán, si no me equivoco. Sí, fue Guzmán. Y dijo, separamos el partido de la presidencia de Sagasti. Y decía, pero es momento de que ese partido vaya y con sus técnicos demuestre que las cosas pueden ser diferentes, así sea 6 meses, 8 meses, y apoyen y sienten bases para un cambio. Mira, visto en retrospectiva... Claro, ahora soy capitán del barco. Ya, ¿sí? pero yo estuve... Pero yo en ese momento me quedé de lado. Pero yo estuve en la directiva, o sea, yo era miembro del comité político, por lo Ya. tanto yo te tengo que responder con honestidad lo que pasó. Ajá. Lo que nosotros queríamos era ser pulcros con el país, ser decentes, porque estábamos participando en una campaña electoral. Por lo tanto, nosotros queríamos decirle al país que nosotros nos íbamos a concentrar en nuestra campaña y que Francisco, que es un morado, iba a gobernar con independencia de nosotros. Ese era el mensaje. Y creo que es verdad, creo que es bueno decirle al país, si tu partido está gobernando, tu candidatura y tus candidatos, tus piezas de candidatura no se meten en el gobierno, no usemos al gobierno para la campaña. ¿Que fue un error estratégico? Posiblemente, no lo sé. Ya. No lo sé, eso no lo tengo claro hoy día, pero que lo que pecamos es de honestidad, sí. Y por Dios que fue así, yo te voy a contar una experiencia. Yo soy especialista en derecho tributario. A mí, varios gobiernos antes de Sagasti me pidieron ser el superintendente de la SUNAT y nunca acepté. Te estoy hablando de hace 4 gobiernos, desde después de Toledo. Y yo tuve una conversación con Francisco. Y yo le dije, no puedo, me muero de ganas de cambiar el país, de ayudar a hacer una mejor SUNAT, de ser más técnico, pero no es el momento, porque yo estaba postulando con el número 8. Ya. Entonces, ¿cómo alguien que ya se embarcó en un proceso de búsqueda de una candidatura para servir al país en el Congreso va a renunciar a ese proceso que el partido le está pidiendo para entrar al gobierno? Yo no lo vi honesto. Entonces, ahora, si eso estuvo estratégicamente mal, no importa, pero lo más importante es que fuimos fieles a lo que pensamos. Y yo lo volvería a hacer. Si hoy día hubiera un gobierno y hubiera una línea partidaria que está en campaña electoral, tendríamos que separar la paja del trigo, si quieres, para diferenciar los aspectos. Y creo que eso le dio legitimidad a Sagasti. Creo que al revés de lo que tú lo planteas, Sagasti pudo hacer un gobierno diciéndole al país, mira, yo no tengo nada, no estamos aquí detrás de nada. El universo de la población no lo ve como un gobierno del Partido Morado. Así O es. sea, fue Sagasti transición, pero no lo ve como un partido. Pero Sagasti, fue bueno, la gestión pero fue buena. Sagasti es morado. Las conversaciones con Sagasti, que tuvimos 2 oportunidades de entrevistarlo. Es como Y su empeño por el tema de las vacunas y sacar adelante esos temas fueron importantísimos. Absolutamente. Y la gente se lo reconoce. nos devolvió la ilusión de sentir que podíamos salir de un hoyo. O sea, pero Sagasti es morado. O sea, la pregunta, ya si quieres, voy a hacer una reflexión más larga, antigua, ¿no? Que se hacía antes. Los apristas decían esto, la izquierda decía esto. Un aprista es aprista, aunque no esté en el partido, sí. Un morado es morado, aunque no esté en este momento dirigiendo el partido, sí. Porque, ¿qué es lo que nos une en el partido? Es la pregunta que tú me estás haciendo de fondo. Lo que nos une en el partido a nosotros es las ideas. Y donde esté alguien con estas ideas, será, aunque no quiera, un morado. Discúlpame que sea así de duro, pero así se lo digo a mucha gente. Digo, pero tú eres un morado, le digo yo a alguien. No soy. Sí, porque piensas como nosotros. O sea, lo que quiero decirte es que el gran reto para el partido hoy día es convertir al partido no solo en un partido, sino en un proyecto ideológico, político para el país que vaya más allá del partido. A mí no me importa quién gobierne, a mí me importa que quien gobierne tenga las mismas ideas en las que fielmente creo que van a salvar al país. Por eso el partido ha abierto
un proceso de diálogo con mucha gente. Y quiero contártelo porque es importante. Te lo adelantaba la otra vez. Sí. ¿No? Es una conversación con movimientos regionales. ¿Y cómo sabremos con quiénes estaremos y con quiénes no? Con aquellos que piensen como nosotros. ¿Eso será el Partido Morado? No lo sé. Pero le daremos al país una alternativa, que es lo que el país quiere. No es un frentismo donde se juntan todos electoralmente, sino es un proceso ideológico para acercar a los que creen, ya sé que no te va a gustar esta palabra, en el centro republicano, para los que creen en las alas y raíces, para los que creen en la libertad y el progreso, para los que creen en que la violencia no es la parte de la historia, para los que creen que la educación es importante, para los que creen, y esto me parece muy importante, que la corrupción no sirve. La corrupción destruye las sociedades, y eso es lo que estamos viviendo aquí. ¿Y cómo llegamos a la situación política que estamos actualmente? Llegamos por 3 razones, creo yo. La primera es un problema histórico de quiebre ideológico para los partidos. Te voy a contar cuál es mi tesis. ¿Te acuerdas del Sinamos? Ya, el Sinamos fue una construcción del gobierno de Velasco. Sí. Velasco y el Sinamos construyeron una relación de mediación entre el pueblo, vamos a llamarle pueblo, de los ciudadanos, el pueblo le llaman, y el Estado sin mediación de partidos. El Sinamos era la mediación del gobierno militar con la sociedad. Y le dijeron a la gente, especialmente en los pueblos jóvenes, en las organizaciones populares, le dijeron, los partidos son corruptos, no sirven. Entonces los partidos desaparecieron del ideario. Yo conozco muchos agentes populares, agentes pastorales, mucha gente que ha hecho trabajo político. Y tú le dices, ¿a qué partido político? No, yo no soy de partidos. Yo no soy de partidos. O sea, construyeron una organización en la sociedad civil con el Estado sin partidos. Luego vino el gobierno de Belaúnde, ya tú sabes la historia, García y el robo, y luego volvió Fujimori. Y Fujimori repitió la misma idea. En 2 años, hasta que el 92 dio el golpe. Y dio el golpe, y a partir de ahí la relación era el gobierno con el pueblo, no su partido, ojo, él y el pueblo. Eso es el populismo más rancio. Entonces, cambiar de partido cada elección. Entonces los partidos en el Perú, para las generaciones después de Velasco, no sirven, no median. Esa es la primera razón. Entonces pero disculpa, a eso hemos llegado ahorita también. Así, por eso digo, ¿no? a eso estamos llegando. Donde la gente no identifica, sí identifica dirigentes, pero nadie se atribuye la convocatoria, y donde un político aparece, lo expulsan, lo retiran y no hay con quién conversar o hablar. Y mira, peor. Un congresista va y lo sacan, sea de izquierda o de derecha, lo sacan cascando. Exactamente. Sale la señora Fujimori y dice, yo soy de centro. ¿What? Sale el otro señor, los de Renovación Popular, ¿no? Nosotros somos de centro y somos socialcristianos porque creemos en la defensa del pobre. ¿Qué? O sea, han despartidarizado, desideologizado la sociedad. Esa es la primera razón. Yo creo que esa es la razón de fondo. Por eso es importante una profunda reforma de los partidos políticos. Y por eso es importante que la gente se meta en política, que construya partidos, que se organice, que cree asociación, porque si no el Perú no va a funcionar. La segunda razón, yo lo he visto estos días, tiene que ver con una absoluta obsesión de los políticos por ser ellos. Y esto tiene que ver con la educación peruana, o sea, un personalismo, una obsesión por aferrarse al cargo, por razones bajas o altas, da igual, pero es una incapacidad de pensar en el colectivo, por encima de ellos mismos. Y eso tiene que ver, yo creo, con la mala forma como el neoliberalismo entró en el Perú. El neoliberalismo no entró en la sociedad como un reconocimiento de derechos, entró como una política de Estado, a través, ¿no?, destruyendo todo lo que éramos nuestras identidades para decir, el futuro es el libre mercado. Pero no le dijeron a los ciudadanos no hemos vivido el libre mercado en otras cosas, por ejemplo, el libre mercado en tus asociaciones religiosas, porque siempre hay una iglesia. No hemos vivido el libre mercado en nuestras decisiones sobre lo que somos, si somos hombres, mujeres, lo que fueran. No. O sea, la libertad se impuso desde arriba al ciudadano y no se vivió desde abajo como un proceso natural. Entonces, eso lleva a que los peruanos, los políticos, sean inflados, hiperindividualistas y obsesivos de poder. Y eso es la segunda razón. Pero hay una tercera razón. Claro, lo que se generan caudillos, principalmente. Pero y no quieren dejar cargos, quieren aferrarse ahí. Pero ni siquiera caudillo, porque un caudillo es alguien que te dirige. Estos son remedos. Estos son como... ¿Sabes como qué me parece? ¿Te acuerdas esta historieta, de esta grandes historias de Kiko y el Chavo? Parecen Kiko con su pelota. Kiko no lideraba nada, no era un caudillo. Kiko era un joven con limitaciones,
que creía que lo suyo era suyo y no lo iba a dejar. Si no, ¿cómo entiendes? Y Mira, cuando lo convertía era porque algo quería. exactamente. Porque si no, ¿cómo entiendes que frente al asunto tan nimio de la comida en el Congreso, porque el problema no es si ponen buffet o no, ese para mí no es el problema, es cómo han reaccionado. Han reaccionado como si estuviera en riesgo su privilegio, su pelota. Entonces uno dijo, ¿qué quieres, que yo coma alfalfa? El otro dijo, pero yo no voy al menú. O sea, la reacción de esos políticos es una reacción pensando en sus privilegios. Ya, ese es el segundo. Y la última razón que creo que puede ser útil para entender por qué hemos llegado aquí, tiene que ver, creo yo, con el mundo. Me explico un poco. Y que se ha acrecentado con el COVID. Es esta idea siguiente. Como el mundo es inseguro, como la innovación es muy compleja, como hay inteligencia artificial, como hay mucha novedad que nunca hubo antes, la gente quiere aferrarse a lo que tiene. Los jóvenes en muchas partes del mundo. Entonces, los conservadurismos han vuelto. Ya. Por miedo. Por miedo al futuro. Otra vez miedo a la libertad. Y en el Perú esto es muy fuerte. O sea, el conservadurismo en los jóvenes, en ciertos sectores de los jóvenes, el conservadurismo de la gente ha sido mayor. Entonces, cuando tú tienes una persona que es conservadora, por miedo a la libertad, por miedo al futuro, entonces te es más difícil transmitir esperanza. Te es más difícil transmitir una idea de sociedad nueva. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Se aferra a lo que tiene. Y por lo tanto se vuelve arbitraria. La política es arbitraria. Se pelean unos a otros, salvo por sus privilegios. Entonces, me parece que hay un contexto internacional, hay un contexto nacional, digamos, ideológico también, pero hay una profunda, digamos, preparación que se ha metido en la sociedad para sacar a los partidos y los partidos tampoco hacen mucho, ¿no? Fíjate lo que está pasando con Avanza País, gastando el dinero del Estado de una manera absurda, como si fuera su privilegio. Mira, yo en el Partido Morado he tenido mucho cuidado de esto. Si tú revisas, porque en la página web está nuestro presupuesto, te vas a dar cuenta de que ningún dirigente político recibe ni un sol. Ya. Yo no como Cerrón, nosotros no como los alquileres de renovación. Nada. O la fotocopiadora de Avanza País. Es más, te voy a contar una cosa que cuento como anécdota. ¿Ya? Cuando voy en Lima a conversar con los actores sociales, políticos, siempre tomo café y un sándwich y me lo pago yo. Sería incapaz de decirle partido, devuélveme este dinero. Eso por el lado de este lado. Pero el dinero del país, de los impuestos de la gente en los partidos, tiene que servir para algo. La ley dice, la mitad sirve para formar gente. Los partidos no forman, porque no tienen ideología. ¿Qué van a formar? ¿En qué van a formar? ¿En coaching ontológico? ¿En qué formarían? Nosotros tenemos programas de formación para los jóvenes. Ahora vamos a meter un programa para que los militantes aprendan a ser buenos candidatos para el Congreso. Entonces, si un partido no arraiga en una escuela política la interna, entonces no va a funcionar. Yo creo que ese es el gran problema de los partidos. Los partidos deberían de entender esta situación y tratar de salir. Yo he tenido conversaciones con dirigentes de todos los partidos. Es mi deber. Si yo creo en la coordinación, si yo creo en la deliberación, de conversar. Y mi impresión es que les gana el día a día, la estrategia política y no el futuro. Yo, por ejemplo... ¿Están pensando que en la próxima elección ya? Así es. Peor, están pensando en mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Pero si tú no miras el largo plazo y si tú no dejas instituciones partidarias al Perú, no vas a funcionar. Yo quisiera mandar ese mensaje, si quieres, sobre lo que esta partecita que hemos conversado. Yo quisiera decirle a la gente que se mete en política. Que la política es fregada, por supuesto. Pero si no la cambias tú, ¿quién la va a cambiar? Y que se metan donde quieran, según sus ideas. Pero que los jóvenes se metan, que los profesionales luchen, porque si no el país se va a ir al despeñadero. Y no sé cómo será la cosa en Lima, pero en Tacna hay una gran ausencia de debate político en las universidades, que era donde se generaba el debate político, donde salían los futuros cuadros políticos. Como te comenté antes de iniciar la entrevista, yo estudié en San Marcos, tú estudias en Católica, me dijiste. Sí, así fue. Yo estaba en San Marcos cuando San Marcos estaba tomada por Sendero, o sea, y era una lucha política e ideológica entre los sectores de izquierda que no avalaban a Sendero, que tenía presencia, como el aprismo, con el ARE, por ejemplo, y otros partidos políticos dentro de la universidad. Claro, nunca avalé ni avalo estudiantes eternos en la universidad, pero que quien pase por la universidad tenga la posibilidad de tener un debate político y agarrar una línea en ese momento. No lo tenemos el día de hoy, ese debate. No, mira, me has hecho acordar algo, ¿no? En el año 91
esto es una infidencia. Yo tenía una enamorada sanmarquina, a la que amé mucho, además casi nos íbamos a casar. Y yo iba a San Marcos mucho. Y yo he vivido lo que significa la ocupación de Sendero, el miedo que tiene un estudiante que va a estudiar cuando llega alguien, te cierra la puerta y te empieza a hacer vitores. Y yo estaba ahí en la clase. Y claro, en la católica todo es más cuidado, ¿no? Es un Edén, o sea, lo tengo que aceptar. Sí, es así. sí. O sea, Y están a 2 cuadras y hay una son mundos diferencia distintos. Ya, pero ¿a qué iba? ¿Qué arregló San Marcos? Los estudiantes. Los estudiantes. No fue la presencia de Fujimori. Yo me acuerdo de estudiantes yendo a pintar y borrando. Sí, lo hemos hecho. Ustedes lo han hecho. Entonces, esa es la acción ciudadana. Sacando papelotes que pegaban. ¿Y por qué lo hacen? Porque esos estudiantes tenían referentes de pensamiento político. Hoy día, en las universidades, eso es más difícil, pero no es imposible. Yo enseño en la Universidad Católica. Enseño en San Marcos varias veces. ¿Qué encuentro de diferencia? Lo voy a decir aunque mis alumnos de Católica se molesten un poco. El estudiante sanmarquino es el estudiante del Perú. Sí, y por lo totalmente tanto, cierto. Y debe pasar en las universidades públicas en las regiones, ¿no? Y es un estudiante del Perú que ha tenido que ir con el Estado que no lo mira. O sea, tiene que hacérsela solo. El estudiante de mi universidad es un estudiante que tiene cuidado porque su Estado, la universidad, le proporciona mínimos comunes. ¿Por qué traigo esta colación? Bueno, yo salí de mis clases en San Marcos, me decían, profesor, ¿qué más puedo leer? Decía, pero ya les he mandado 10 artículos, no queremos más. Ya, esa actitud es la que te lleva al pensamiento profundo. ¿Y cómo se hace pensamiento profundo? Con buenos profesores. La pregunta es, ¿tenemos en las universidades buenos profesores? El proceso que habíamos iniciado de reforma universitaria, de darle más investigación a la universidad, de pedirle a los profesores seriedad en su enseñanza, de pedir currículos homologados, etcétera, ¿se ha llevado a la práctica? Todavía no. Pero creo que el problema es de comunidad. No es un problema del estudiante. El estudiante es como, voy a ponerlo de esta manera, es como una aspiradora que está dispuesta a recibir lo que encuentra. El problema es la institución, la universidad. Toda la comunidad. Claro. Imagínate tú con la, discúlpame, y lo hago con el mayor respeto, imagínate tú la rectora de San Marcos de hoy. Imagínate esa universidad con tanta historia, con una rectora que hace lo que hace, que es capaz de elegir 2 representantes de las universidades públicas, obviando a la mayoría o sea, eso no consiente los valores sanmarquinos. Ya, ahí está el problema para mí, en la autoridad. Y yo tengo una crítica muy fuerte a ciertas universidades públicas. Habría que hacer un análisis mayor, pero la suelto, visto de que estamos hablando con mucha honestidad. Yo creo que cuando la izquierda gobernó la universidad pública, a partir de los 70 y más en los 80, cuando ya se cayó el muro de Berlín, creo que perdieron el sentido finalista de lo que tienes que hacer en la historia. Y las universidades se convirtieron en estructuras de poder y de relaciones políticas y económicas. Y ahí fue cuando la libertad de expresión, el sentido de José Ingeniero sobre la autonomía universitaria desapareció. Por lo tanto, que me digan hoy día que en defensa de la autonomía universitaria quieren tomar la SUNEDU, yo eso ya me parece el colapso. Entonces, en conclusión, para mí es un problema de la estructura universitaria, que los que están dirigiendo la universidad, no quiero generalizar, no son capaces de entender cuál es la función de una universidad. ¿Para qué sacas al joven al mundo? No lo sacas para que sea un técnico, porque la técnica va a ser luego supeditada al conocimiento de la inteligencia artificial. Tú sacas a una persona al mundo para que mire lejos, para que entienda su mundo, y eso es política, quieras o no quieras. Que un profesional entienda cómo debe hacer el mercado, cómo debe hacer su plan estratégico, cómo debe abarcar mercados a nivel del mundo, significa una noción mínima de estrategia política y de sentido de la política, y las universidades no lo están dando. Hay que seguir insistiendo. Yo a mis alumnos siempre les paso mi primera clase de un curso. ¿Sabes qué era lo primero que les mandaba? El discurso de Salomón Lerner cuando presentó la Comisión de la Verdad. Yo enseño tributario. Entonces he tenido alumnos que me decían, doctor, ¿y para qué voy a leer esto? Yo les decía, lee eso, lee las lecturas después de la guerra, especialmente el discurso del Politeama, y qué significa esto para el derecho tributario. Y se rompían. Y claro, en el derecho tributario pasa lo mismo, no tenemos Estado. El Estado peruano ha sido patrimonialista, no han pagado impuestos, no hemos pagado. Y por lo tanto, hoy día la sociedad no se puede sostener sobre un bien público, se sostiene sobre el esfuerzo de algunos, no de todos.
Y yo, saliéndome del tema, pero me trae un recuerdo también de un profesor en la universidad. Para contarle a los estudiantes, no sé si les pasa eso en Tacna, pero no recuerdo el curso, pero era el primer día de clases en Derecho, y viene un profesor y te dice, ya, a ver, y la pizarra esas de con tiza blanca. De tiza, ¿no? Yo todavía he Ya. tenido Mariátegui, 7 ensayos de la realidad peruana. Luis Alberto. No, Aya de la Torre. Aya de la Torre, el antiimperialismo y Basadre. el APRA. Y Basadre. No, González Prada. Ah, mira. González Prada. El discurso de Politeama. Ese no hay, decían algunos, decían no. Al centro, a Camaná, y lo encuentran, vayan a buscarlo. Y si no, saquen fotocopia. Ya, para mañana. Y hoy día, Muerto. hoy día tú puedes ir al Google y decir discurso de Politeama. Les pido a los jóvenes, lean puedes hacer que el te lean la discurso computadora. del discurso de Politeama y se darán cuenta que el reclamo que hace González Prada es lo que cualquiera hoy día le haría al Perú, porque estamos... No pierden actualidad. Nada. Eso fue tan doloroso. La guerra con Chile nos destruyó como sociedad y él salió ahí. Y Hoy día lo estamos de igual. Basadre también se repite el día de hoy. O sea, Sí, no tenemos esa capacidad como peruanos de aprender de los errores que se han cometido, las piedras en las cuales hemos trompetado, y como que son cíclicos, ¿no? Las mismas situaciones se van repitiendo, solo que ahora más seguidas. Sí, mira, la izquierda, ya que estamos conversando un poco de los extremos, ¿no? La izquierda sacó de la discusión universitaria a Basadre durante muchos años. El libro Perú, Problema y Posibilidad se leía muy poco. Las obras de Basadre no estaban porque para la izquierda era un conservador contrario al proyecto socialista. Y Basadre le dice tantas cosas. Yo de hecho creo que la ideología que el Partido Morado ha construido es básicamente el seguimiento de lo que Basadre decía. Si mal no me acuerdo, Luis Alberto Sánchez no le daba cátedra a Basadre. Por ejemplo, ya lo has dicho. Y eso con lo inteligente que era Luis Alberto. O sea, imagínate un hombre culto que había bloqueado a otros por razones políticas. Imagínate cómo está la sociedad hoy día. Pero yo les pido que lean a Basadre, leanlo más. Y además es tacneño, y además sufrió la... Tú sabes que Basadre sufrió la ocupación, ¿no? Porque Basadre de niño estaba aquí. Y su gran tema se decidió, cuando fue mayor, a dedicarse a la historia de los límites del Perú, porque él sentía que su aporte desde Tacna, de lo que él había vivido, de una sociedad que era peruana pero que estaba ocupada, significaba recordarle al Perú lo que significa ser peruano. Y yo creo, sinceramente creo, que el futuro del Perú no viene de Lima. El futuro del Perú viene del recuerdo de los rincones, voy a usar esa palabra, de los rincones, de los extremos del país, que le recuerdan al país por qué, a pesar de que se les trata mal, de que se les falta el respeto, siguen sintiéndose peruanos. Yo creo que... ¿Y cómo plantean ustedes tener una sociedad que se conozca más, que se mire más? Hablaba de Raíces hace un momento, y hablaba de San Marcos, que también es el Perú. En San Marcos se vive todo lo que es el Perú. El compañero de Talara, como el de Huancayo, como el de Iquitos, como el que vino de Puno, como el que va a comer a la cafetería o hace su cola en el comedor universitario, o el que vive en un cuarto alquilado o está en la vivienda universitaria, el que camina para llegar a la universidad o el que toma un bus o el que llega en taxi. Es el Perú. ¿Cómo hacer de que nos conozcamos más, que nos miremos más? No sé si el liberalismo o el neoliberalismo ha hecho que se encierre Lima más en lo que era, porque en mis épocas era, oye, acá está Villa El Salvador, acá viene Marinela Boyano, acá vienen las movilizaciones, la gente lucha por su agua, por su luz, por sus servicios básicos, y empiezan a crecer. Hay un Michel Lascueta, hay un Barrantes con el vaso de leche. O sea, había otra Lima, y hoy es, ¿sabe qué? Somos nosotros y ustedes no existen. Sí, bueno, es una pregunta muy importante la que haces. Quizás con sociólogo. Pero veámoslo en términos políticos. ¿No? Veamos, a ver. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es un recupero político de las regiones. O sea, necesitamos liderazgos regionales sanos, buenos, técnicos. Si eso no tenemos, el Perú va a seguir siendo Lima. Y eso significa una apuesta verdadera de los partidos, no por negociar cupos con las regiones, como pasa con algunos, sino de construir políticos, liderazgos en las regiones. Esa es una de las cosas que el Partido Morado quiere hacer. Por eso estoy aquí, además, para conversar y decirles, ustedes son agentes de su propio destino. O sea, necesitamos construir
una política realmente regional. Tú dime, por favor, ¿qué representante del pueblo, voy a ponerle ese nombre en el Congreso, de regiones, realmente está hablando en nombre de sus regiones? Ninguno, ni uno solo, te aseguro, no existen. Ya, eso tenemos que cambiar. Eso creo que ayuda a integrar. O sea, el respeto a la voz de alguien que es de una región y no ninguneo a esa persona. Porque todo el mundo que está en Lima cree que Lima es el centro y no es así. Lo segundo es una cosa más compleja. Fíjate tú, el alcalde de Lima, con lo que hace, ¿no? Cierra el centro de la ciudad, lo vuelve intangible porque le apestan las protestas. O sea, pero no le apestan las protestas, le apestan las protestas de los que vienen del interior del país. Ya, ese es el segundo nivel. El segundo nivel ya es social. Se trata de lo siguiente, lo voy a poner. Necesitamos instituciones estatales que respondan a una convergencia de distintas regiones. El caso típico fue el Colegio Mayor. ¿Tú te acuerdas del Colegio Mayor, que ahora sí es centralizado? La mayor calidad educativa del Perú está en el Colegio Mayor. El que queda en Chosic. Sí, en Huampaní. Entonces, la pregunta es, ¿y qué encuentras ahí? Encuentras todas las sangres. O sea, la diversidad, el encuentro de lo diverso no debe asustarnos, debe permitirnos crecer. Y ahí hay el tercer elemento, que es ideológico. Hay que hacer resistencia a aquellos que creen que lo suyo es lo único válido. Y yo creo que pasa en la extrema izquierda y en la extrema derecha. Pasa la idea, yo y mi gente somos lo único bueno, lo demás está mal. Eso desintegra, eso nos lleva a un enorme problema institucional de largo plazo. Es lo que le ha pasado a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema de que son guetos. Son grupos separados, autoidentitarios, que no pueden relacionarse en armonía. Eso puede pasar en el Perú. Un discurso de secta, de grupo cerrado, nos va a dividir más. Por eso es que hay que ir sobre otro texto que también es importante, y de varios del pasado, ¿no? ¿Qué es el Perú? Es un mestizo. Un mestizo diverso, o sea, distintas cosas diferentes que hacen una unidad. Entonces ya la pregunta de fondo es, ¿y qué cosa es el Perú como unidad? Es la gran pregunta. ¿Qué somos como destino común? O sea, ¿qué me une a ti y a mí? Que tú eres tacneño y yo soy limeño. ¿Qué me une a mí con alguien de Puno? ¿Qué nos une? Yo creo que nos une una promesa. Mira lo que estoy diciendo. No nos une el pasado, porque el pasado es diverso. Son nuestras raíces. Pero ¿qué nos une? Una promesa de que juntos vamos a estar mejor y vamos a lograr felicidad para nuestros proyectos de vida. Por ejemplo, si discrimino yo como tacneño a un, digamos, cusqueño que viene acá a Tacna, o puneño. Puneño más ¿por qué seguro. lo discrimino? Y ponte en la hipótesis de que yo migro a España y me encuentro con un puneño y termina siendo mi hermano, mi mejor amigo, mi padre. ¿Por qué allá sí y por qué acá no? O sea, porque pasa eso en Argentina. Oye, mi amigo, no, él es de Trujillo, no, él es... Hay mucho tacneño que se va a vivir fuera. Afuera es tu paisano, la bandera, te une todo. Acá es no, el cholo, ¿no? El norteño, el selvático, el chipigüe, le dicen. ¿Y por qué? ¿Por qué no pasa eso? Yo tengo una respuesta histórica a eso. Se llama el virreinato. El virreinato en el Perú construyó un sistema de castas. ¿Se acuerdan? Había la República de Indios, la República de Negros, la República de Cholos y la República de Chinos y más. Ya, entonces cada cual quería estar en su privilegio. Entonces no hemos pasado en la República a votar la idea del privilegio, de que yo soy distinto al otro y por lo tanto me merezco más. Y eso es lo que pasa en el Perú, es lo que dicen las ciudadanas limeñas, yo le llamo los velociraptors, discúlpame, haciendo alusión a los dinosaurios, cuando dicen yo soy mejor que otros. ¿Por qué vas a venir aquí a mi barrio si yo lo pago? Esa idea de castas está presente en el Perú. Cuando tú vas a otro país, ya tú has contado España, que es, digamos, el apéndice de Europa, pero cuando tú vas a Alemania, cuando tú vas a los Estados Unidos, te das cuenta de que el sistema de castas no es un sistema, es un sistema de méritos. O sea, tú eres más integrado a la sociedad en la medida en que más méritos hagas para hacer bien común. Ya, eso es lo que tenemos que cambiar. El sistema de castas por un sistema de méritos. El sistema de méritos, trabajo y trabajo. La gente tiene que saber que uno es exitoso no por un privilegio.
uno tiene que aprenderlo, tiene que ver imágenes. Uno es exitoso porque se lo ganó, porque la luchó, porque se esforzó, no porque tenía un amigo que lo jaló, que lo movió. Cuando salgamos del sistema de castas, creo que habría ese camino. Y por eso vuelvo a mi idea. Mi idea es, ¿qué nos une? Nos une la esperanza de que un día no va a haber castas aquí, de que vamos a vencerlo. Y por eso el Partido Morado lucha del lado de todos aquellos que quieren romper las castas. ¿Por qué el presidente del Partido Morado marcha en la marcha del orgullo gay? No porque yo crea que sea un mejor proyecto de vida que el mío, que estoy casado, sino porque ellos tienen derecho a la libertad y a cobrar el sistema de castas. ¿Por qué el Partido Morado apoya las marchas de los ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Voy a poner otro ejemplo, de los ciudadanos que piden más apoyo al agro, no porque sea mejor que mi proyecto de vida, sino simplemente porque ese es parte para evitar el sistema de castas? ¿Por qué luchamos contra la discriminación? ¿Por qué luchamos a partir del enfoque de género? ¿Por qué luchamos defendiendo la libre empresa? Porque queremos evitar un sistema de castas. Eso es lo que hay que hacer, mérito en lugar de castas. Y yendo al tema político, más profundo o actual, digamos así, ¿nueva constitución? No. Y si hay una nueva constitución, ¿va a cambiar el país? No, vamos a ver, yo he aprendido esto en la vida. Quiero, no sé si tengo tiempo, pero te lo quiero contar así como lo he vivido yo. Yo soy tributarista. La Constitución de 1993, a la que yo me opuse como estudiante, yo salí a las calles, estaba en la marcha con el no. O sea, tengo derecho a decirlo, yo me opuse a esa Constitución. Es una Constitución que no garantiza los deberes tributarios para con la sociedad. Es una Constitución liberal. ¿Correcto? Muy liberal. Y combatimos por años, luchamos en casos, en el derecho tributario para que eso cambiara. Y cambió. Lo que tenemos hoy como Constitución tributaria son una serie de sentencias del Tribunal Constitucional, salvo la última, que nos llevan a un sentido equilibrado. Entonces, aprendí que la Constitución no es el texto, sino es lo que las instituciones construyen a partir de un texto. Entonces, para mí el problema no es el texto de la Constitución. Para mí el problema es la incapacidad de vivir un Estado constitucional, o sea, de que los ciudadanos creamos, vivamos y sintamos la Constitución en nuestra vida. Eso no se arregla con un cambio de Constitución. La izquierda lo está usando como un proyecto. La pregunta es, ¿hay cosas que arreglar en la Constitución? Sí. Dos cosas para mí fundamentales, que no tienen que ver con los derechos sociales y políticos, sino con la estructura del Estado. Hay una disfunción en las relaciones del Poder Ejecutivo y Legislativo cuando pertenecen a distintos grupos, paralizan, crean polaridad y tensión. Necesitamos una salida, ahí tenemos que hacer una reforma constitucional de muy largo plazo. ¿Qué significa esa salida? Esa salida significa que cuando hay una crisis constitucional se van todos. Mejor dicho, cojamos una regla del estilo parlamentario. Eso es lo primero que hay que cambiar. Y lo segundo que hay que cambiar, en mi opinión, es una reforma de la parte de la Constitución referido a ciertos tipos de derechos. ¿Cómo? Por ejemplo, 3 tipos de derechos. Los derechos económicos de los ciudadanos, tiene que ser repensado a la luz de los cambios que han habido en el mundo. Los derechos del ciberespacio, o sea, los derechos de la nueva generación. Y tercero, los derechos frente a las empresas de la inteligencia artificial. Y esto, eso ya viendo el futuro, esa parte. Pero al presente, hoy día las redes sociales, claro, estamos hoy día volando en eso, pero las inteligencias artificiales nos están manipulando en las redes sociales para que nosotros pensemos bajo ciertos patrones y no nos damos cuenta. ¿Necesitamos ponerle para eso? Sí, las Naciones Unidas, Europa lo está planteando, creo que hay que plantearlo. Ahora, creo que hay una cuarta cosa, que ya es más de consenso, yo creo que el proyecto de regionalización fracasó. Sí. Y la Constitución no ayudó en su modelo. Necesitamos otro modelo. Mis amigos de los movimientos regionales dicen que tenemos que ir hacia un modelo federal. Yo tengo un susto porque cada vez que ha habido modelo federal en el Perú... Que cada departamento sea un estado. ¿Un estado o que nos unamos para...? No, que cada departamento sea o departamento sea un estado y hagamos una federación de estados. Eso no ha funcionado. Recuerden cuando Cuando una federación se quiere independizar... Ahí está el problema. Pero recuerda lo que pasó con Bolivia y Perú. El Estado, esa confederación se crearon tres estados en el Perú, norperuano, surperuano, y fracasó, generó violencia. La segunda vez fue cuando Loreto en 1900 y tantos quiso ser federación, pero hay que discutirlo, esa sería la cuarta reforma. Ahora, ¿cómo reformar? ¿Cómo reformar? Es la pregunta. Estamos hoy día en el Perú en la posibilidad de ir
a un proyecto de asamblea constituyente en este momento con la clase política que tenemos, yo no creo. Yo creo que puede salir peor. O sea, puede ser peor de lo que pensamos. Menos derechos para los ciudadanos, porque estamos viviendo un momento, voy a poner este término, de pensamiento fascista en el Perú. Y cuando tienes un fascismo de izquierda o de derecha, no vas a defender libertades. Con esto no me cierro a la posibilidad, lo que digo es que hay que pensarlo bien, pero cuando estás con la cabeza caliente, porque te están faltando el respeto, porque están muriendo 60 personas, porque el Congreso está haciendo lo que quiere, creo que hoy día lo que hay que pensar es cuál es la salida más rápida para que esto disfuncional empiece a cambiar. Yo apuesto que sean las elecciones, pienso que por ahí va. Para el 24, que ya no hay otra fecha. Vamos. Creo que para el 24. Mira, hay una cosa que están haciendo los movimientos regionales y que el Partido Morado está apoyando, te la quiero contar. Y viene de una anécdota, ya no sé si te la conté. Terminando la conferencia después de visitar a la señora Boluarte, el señor Braco, que es el presidente de los movimientos regionales, me dio una llamada y me dijo: Lucho, has hablado en nombre de las regiones, del ciudadano que no está en Lima. ¿Te parece si nos reunimos? Bueno, nos reunimos, hicimos un pronunciamiento. 36 movimientos regionales y el Partido Morado en un pronunciamiento como nunca se ha visto en el Perú, en igualdad de condiciones. ¿Qué es lo práctico de este pronunciamiento? Que se va a empezar un recojo de firmas para exigir un referéndum para el adelanto de elecciones. ¿Cuál es la diferencia con lo que hubo antes? Que esta vez está soportado no por un grupo de élite, digamos un grupo de gente que tiene ese ánimo, sino tiene que estar soportado por la sociedad civil y la representación política. Creo que hacia eso hay que ir. Yo pediría que se sumen en Tacna. Creo que la siguiente semana los movimientos ya van a tener esto más claro. ¿Y en Tacna tienen contacto con movimientos regionales? Sí, creo que hay 3 movimientos regionales con los que me voy a entrevistar estos 2 días a través del señor Braco. Por cierto, voy a ir conociendo cómo son, quiénes son. Tú entenderás que siendo 36 movimientos y siendo simplemente un acercamiento de diálogo inicial, hay que ir viendo cómo son. Pero yo le quisiera encargar a los jóvenes, a la sociedad civil, que se encarguen de referéndum. ¿Por qué le tenemos miedo a que la gente decida? El referéndum es un valor. ¿Por qué la gente no podría decidir si adelanto de elecciones sí o no? Dime, ¿por qué tiene que estar todo amarrado al Congreso? Si la democracia... Porque son franquicias que... Ya está, ya me lo has contestado tú. Yo no quería hacerlo para no... Pero igual pasa también con movimientos regionales. O sea, pasa, exacto. Así es. Por eso en un momento te hablé de caudillos. Coloco al más conocido arriba o a los más y van de candidatos 2 o 3 que siempre postulan. Y son los mismos. Y son los mismos. Toca la tinca. Así es. Sí, es verdad. Y ahí yo lo que quiero es abrir. Tenemos que abrir la sociedad política a más gente. Métanse en política. Esa sería mi conclusión sobre esta parte. Gracias por visitarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿2 días vas a estar en Tacna? 2 días, hoy y mañana. Muchas gracias, señor Rondinel. La verdad es que admiro lo que hacen ustedes aquí en la radio. Y adelante. Y bueno, muchísimas gracias y un saludo fraterno a todo el pueblo tacneño y recordarles la importancia que ha tenido Jorge Basadre en la identidad nacional. Yo les pido que siga Tacna siendo un bastión de identidad, háganlo, que tengamos grandes líderes del país de aquí y a eso nos vamos a dedicar nosotros también. Gracias. Pues gracias. Mi coordinadora me dice que tenemos al Leroy Maquera para conectarnos a esta hora de la mañana.